Bueno, hermanos, lucha en los pensamientos, Salmo 77. Bueno, este salmo fue escrito por Asaf y fue entregado a Jedutún. Anote los pasajes, 1 Crónicas 25, del 1 al 6, ahí usted puede ver quién es Jedutún. Les cuento que ese Jedutún es uno de los directores de los instrumentos musicales en los días del templo, en los últimos días del tabernáculo. Ese Jedutún era profeta y era encargado de instrumentos de cuerda, entre otras cosas. Entonces Asaf compone ese salmo y se le entrega a él para que esto se convierta en una canción que se cantaría en los cultos en el tabernáculo y en el templo. Ya leímos el capítulo y nos dimos cuenta que el salmista se encuentra atravesando una situación particular que lo lleva a cuestionar la inmutabilidad de la misericordia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Es como si él pensara que el amor de Dios cambió y está tan hundido en su situación que no puede ver. Vimos, usted se puede dar cuenta, versículos del 1 al 10, una mirada bastante pesimista, por así decir. Vemos pensamientos de melancolía, pensamientos de amargura, pero se mira del 11 hasta el 20 y cambia. Él recuerda los actos de liberación de Dios, aquellos actos que hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y con recordar esas cosas, su alma se reconfortó. Eso es lo que trata este capítulo. Vamos a estudiar en 2 puntos, tal cual les mostré. Vamos a estar viendo del 1 al 10. Primer punto, pensamientos que mortifican. Y en el segundo punto vamos a ver pensamientos que reaniman. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, versículo 1. Dice: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. El salmista recuerda su constante clamor a Dios y confía ser escuchado. De hecho, por allá en el Salmo 3:4 dice: con mi voz clamé a Dios y Él me oyó. Es algo reiterado en el libro de Salmos, la confianza de que cuando oramos somos oídos. Pero a veces se utiliza un sinónimo que es el de clamor para significar una oración más urgida. Es como si él dijera: a voces clamo a Dios con insistencia para que escuche enseguida mi voz. Esa es la circunstancia que él está. Parece que es una prueba larga, está prolongada. No tenemos idea cuál sea. Algunos comentaristas piensan que él se está imaginando qué pasaría si el pueblo es desterrado. Algunos piensan que eso es lo que él está pensando, pero como tal es imposible saber con exactitud qué está pasando con él. Pero cuando usted lee los primeros 10 versículos, usted se va a encontrar con alguien que habla siempre en primera persona: mi, yo, mío. ¿Sí? Habla de mi espíritu, mis párpados, me acordé, mi mano. ¿Sí? Está muy ensimismado. ¿Se dan cuenta? Ensimismado, pensando en el mí. Resulta, versículo 2 dice: en el día de mi angustia busqué al Señor. Otra vez nos cuenta una angustia sin especificarnos cuál, pero esa angustia lo empujó a buscar a Dios y está buscándolo, dice, con manos alzadas. Esa expresión de manos alzadas es como cuando uno está con todas las luces apagadas, como buscando dónde está el encendedor, pues, sí, la luz. Está con las manos alzadas, dice, sin descanso, esperando por si con su clamor puede llamar la atención del Señor. En el versículo 2 dice algo también muy bonito:
y profundo. Dice, mi alma rehúsa ser consolada. Llega un punto, y el salmista estaba ahí, en el que uno rehúsa todo consuelo que no sea la respuesta misma de Dios, porque nada va a satisfacer las circunstancias sino Él mismo. Leamos por ejemplo Salmo 88, 9. Dice, han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Sí? Un sentimiento que varios salmistas, aquí es el salmo de Emán, otro salmista. ¿Usted ha tenido ese sentimiento de que pareciera que la oración en silencio o la oración ordinaria que usted y yo hacemos, a veces tan simplistas, no basta? Y llega un punto en el que necesitamos casi que tirarnos al suelo y alzar las manos a Dios buscando su auxilio. No sé si quizás haya vivido eso. El salmista lo está viviendo. Versículo 3 dice, me acuerdo de Dios y me siento turbado. Esta es quizás la única vez en la Biblia que aparece alguien tratando de recordar a Dios y su recuerdo de Dios lo hace sentir deprimido. Es quizás la única vez que pasa eso en toda la Biblia. ¿Cómo es eso posible? Vamos a estar estudiando esa situación. Pensamientos que mortifican, precisamente. Dice, recuerda a Dios entre gemidos, dice la Biblia de Jerusalén. Se conmueve hasta desmayar. Dice la Peshita, me acordé de Dios y tuve temor. Leamos el Salmo 143, 4. Por eso es que el libro de Salmos es nuestro manual de oración. Aquí hay sentimientos que usted puede identificarse con ellos. Y la oración precisa que usted necesita está ahí en Salmos. 143, 4 dice, en mí languidece mi espíritu y mi corazón está consternado dentro de mí. Otro salmista viviendo algo similar, David. Asaf, Emán, David. ¿Por qué usted no? En algún momento va a tener usted que clamar así. Yo he clamado así y llegarán tiempos donde será necesario clamar así. Versículo 4, volvamos al texto, no lo pierdan. Dice, has mantenido abiertos mis párpados. Prácticamente no puedo dormir. Llegó la noche, todo el día clamando sin descanso, y llegó la noche y tampoco puede dormir. Su corazón está quebrantado. Dice, ni siquiera tiene ánimo para hablar. Miremos Salmo 39, 9. Dice, mudo me he quedado, no abro la boca porque tú eres el que ha orado. Dense cuenta, uniendo esto con ese Salmo 39, llegamos que él se siente consternado por lo que está pasando. Y la lucha la tienes en la cabeza. Los pensamientos están ahí. Por eso está turbado cuando se acuerda de Dios. Pero no es capaz de expresar nada porque él sabe que si dice algo va a renegar. Y él no quiere renegar. Sigamos, versículo 5. ¿Qué estaba pensando el salmista? Mira las preguntas que tenía. O mejor dicho, ¿en qué estaba pensando? Primero, dice, en los días desde el principio, cuando cantaba y meditaba en las noches. O sea, hubo un tiempo en el que él se sentía libre gracias a la presencia de Dios
Y por eso es que se siente turbado cuando se acuerda de Dios, porque él dice, si Dios sigue estando conmigo, ¿por qué entonces estoy viviendo esto? Si Dios es misericordioso, ¿por qué eso se me ha prolongado? ¿Sí? Por eso él se siente deprimido. Versículo 6 y versículos hasta el 9, vemos su espíritu inquiere, o sea, está pensando en las noches la solución de los problemas. No duerme porque está pensando cómo arreglar las cosas. No duerme porque está haciendo cálculos, porque está pensando, está planeando, pero nada sirve para calmar su angustia. Y de repente pensamientos lo llevan a cuestionar. Miren las preguntas ahora sí. ¿Nos desechará para siempre el Señor? Sin ser propicio para con nosotros. ¿Cesó su misericordia? ¿Se acabaron sus promesas? ¿Olvidó Dios sus piedades debido a su ira? La situación que está afrontando aquí el salmista lo llevó a un estado de egoísmo. Egoísmo. El egoísmo lo impide contemplar la gracia en su vida. Por eso le decía, habla mucho de sí mismo. Toda la primera parte del Salmo habla de sí mismo, cómo se siente, cómo sufre, su espíritu, sus manos, sus párpados. Está ensimismado. Es más, dense cuenta, de los versículos del 1 al 10 no ha orado. Está contando cómo se siente. Consta. Porque se olvidó de la misericordia de Dios, al igual que todos los demás atributos. Porque la misericordia de Dios no cambia, no deja de ser, pero él estaba pensando que sí. Segundo punto, pensamientos que reaniman. Versículos 10 al 20. Bueno. Las interrogantes que expresa el salmista estaban mortificando sus pensamientos. Miren el verso 10. Hasta llegó a pensar que estaba enfermo. Pero por fin, en vez de seguir cuestionando la bondad de Dios, decidió, versículo 10, traer a su memoria ¿qué? Los años de la diestra del Altísimo. Por fin. O sea, sus obras antiguas y maravillosas, versículo 11. Los años de la diestra, eso es poético, es difícil de entenderlo. El 11 lo explica, sus obras antiguas y maravillosas. ¿Qué sentido tiene descargar la mente y las fuerzas de uno mismo con pensamientos que ya rayan con la blasfemia y la ingratitud? Eso es lo que estaba pasando en el Asaf. Verso 12. Y ahí sí comienza a orar, por fin. Aquí ya empezó a orar, dése cuenta, mire el 12. Meditaré en toda tu obra, y ya le habla el Señor, de tú a tú. Toda la primera parte no oró, ensimismado, preocupado, con insomnio, pensando en Dios, pero mortificándose, porque si Dios es amor, entonces ¿por qué tal cosa? Versículo 12, el salmista comienza la oración y es como si se hubiera comprometido a meditar en los hechos de Dios. Y cuando uno llega a meditar en los hechos de Dios, ¿qué resulta? Versículo 13. Oh Dios, qué santo es tu proceder. Así lo dice la Nueva Biblia de Jerusalén. No hay Dios grande como el nuestro. 14. Tú eres hacedor de maravillas, el que mostró su poder a los ojos de todos los pueblos. 15. Cuando redimiste con tu brazo a Jacob y a José. ¿Cómo cambió, no? La primera parte, pesimista, negativo, hundido, deprimido, no puede ni dormir, casi que se enferma.
Y en la segunda parte, cuando por fin se acordó del Señor y oró, meditó en los actos victoriosos del Señor. Anoten estos pasajes. 72:18, Éxodo 15:11 y Deuteronomio 9:29. Sigamos adelante, versículos 16 al 20. El salmista describe, miren, poéticamente, los sucesos del Éxodo. Dice los versos del 16 al 20. Las aguas te vieron, oh Dios, temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes destilaban agua en cantidades, tronaba, discurrían rayos que iluminaban el mundo entero. Sí, Dios estaba en el torbellino y por eso la tierra tembló. Se abrió paso a Dios a través de las aguas sin que ninguna de sus pisadas pudiera verse, aunque Él estaba allí, conduciendo a su pueblo como rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón a la cabeza. ¡Qué hermoso! Ahí nos resumió toda la serie expositiva de eso. Anote esos pasajes. Habacuc 3:10, Jueces 5:4, Salmo 18:7, Salmo 78:52. Dense cuenta, el mismo Señor que había enfrentado las aguas del Mar Rojo, con tal de llevar a su pueblo tranquilamente por el medio de esas aguas, iba a irrumpir de nuevo en la circunstancia del salmista para liberarlo. Eso era una promesa que él había olvidado. Leamos Isaías 63:11. Isaías 63:11 dice: entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos. Como un caballo en el desierto no tropezaron, como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Amén. Para terminar, esas aplicaciones pertinentes. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias que estaban rodeando al salmista, él debía abandonar los pensamientos negativos que lo estaban empujando a poner en entredicho la misericordia de Dios. Y démonos cuenta que él halló un nuevo sentido a sus circunstancias, recobró el aliento en el mismo momento en el que recordó las proezas bíblicas de Dios. También nosotros podemos hallar aliento en el alma cuando estamos decaídos, deprimidos, preocupados, afanados y hundidos, cuando recordamos las maravillas que Dios hizo en el pasado, en las Escrituras, y las que ha hecho por cada uno de nosotros mientras hemos vivido. Cuando el insomnio llega a nuestra vida, el afán, la ansiedad, en vez de usar ese tiempo perdido de no dormir
ahora, Señor, de orar hasta la madrugada, despiertos, pensando, al borde de renegar de Dios, al borde de anhelar el pecado. ¿Qué hubiera hecho? Mejor hubiese sido más bien haber vivido mi vida sin Dios, porque estando con Dios no me servía. En vez de dar paso a esos pensamientos diabólicos, más bien aprovechar la oportunidad para meditar y para cantar de las obras de la redención. Obras de la redención que no giran alrededor de usted ni de mí, sino del nombre de Él es para siempre. Obras de redención que van desde más atrás de Éxodo y van a seguir hasta la segunda venida y más allá. Este salmo está lleno de preguntas que todos en algún momento vamos a hacernos, si ya no las hemos dicho, pero culmina con la certeza de que Dios tarde o temprano nos va a responder de una manera grandiosa, una manera que nos va a recordar los días de antaño, ese Dios que interviene invisible, que no deja huellas, pero que a su paso todo se transforma, todo el entorno y la pesadumbre se convierte en sosiego y gratitud. Él no ha olvidado sus promesas, su misericordia no cesa. Las iglesias bíblicas son cesacionistas en cuanto a dones extraordinarios, pero no en cuanto a atributos de Dios. Y Él aguarda paciente para intervenir en su momento. Porque si una madre no es capaz de olvidarse del hijo de sus entrañas, ¿cómo podrá olvidarse Él de nosotros? Isaías 49:15. Segunda de Pedro 3:9. Algunos tienen por tardanza el cumplimiento de las promesas de Dios, pero Dios está aguardando para que más bien nos arrepintamos y se arrepientan todos los que han sido llamados, los que han sido escogidos, y cuando eso se cumpla ya finalmente, Él intervendrá. Amén.